Dos pensadores, dos hombres, dos escritores importantes, interesantes del siglo XX, europeos, franceses, los dos premios Nobel de literatura, fueron Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Muy interesante también el debate que tuvieron, el encuentro, de hecho, y desencuentro, que me parece que sigue teniendo mucha actualidad. Vamos a ver, Jean-Paul Sartre nace en París el año 1905 y Albert Camus nace el año 1913, se llevan 8 años, son de la misma generación, en Argelia, ¿no? Son de clases sociales muy diferentes. La procedencia de Sartre es pequeño burguesa, pequeña burguesía ilustrada, y en cambio el origen de Camus es un origen obrero. Uno nace en una ciudad importante, la ciudad más importante de Francia, y el otro, que es de una familia de pieds noirs, nace en la colonia africana de Argelia, ¿no? De todas maneras, podríamos encontrar ya dos coincidencias. A nivel familiar, hay en los dos casos, digamos, tres elementos que de alguna manera son afines. Uno, la muerte del padre, cuando son niños, o sea, en el caso de Sartre tenía 1 año y en el caso de Camus tenía, si no recuerdo malamente, 3 o 4, quiero decir, son 2 niños sin padre. La madre, que es una mujer, en ambos casos, bastante apocada, sin iniciativa, que va a vivir, a raíz de la muerte del padre, en la casa de los abuelos, ¿no? De los abuelos, en los dos casos, los abuelos maternos, ¿no? Es decir, esta madre vuelve a representar el papel de hija. Sí que hay una diferencia importante, porque el elemento de peso en el caso de Sartre es un abuelo que, aunque pueda ser representante de una familia patriarcal y ser una figura relativamente autoritario, con él se muestra bastante blando, ¿no? Mientras que en el caso de Camus será una abuela absolutamente dura, rígida, autoritaria, incluso a veces violenta, ¿no? Bien, otro elemento en común es, por supuesto, que, como relatan los dos en sus magníficas autobiografías relativas a la infancia, ¿no? Que sería las palabras, en el caso de Sartre, que es el que le valió el premio Nobel, y en el caso de Camus, una parte del manuscrito que luego se publicará, que se llamará el primer hombre, ¿no? Bien, estos dos personajes tienen dos biografías que no voy a entrar ahora porque quiero centrarme en los elementos, digamos, de, como he dicho antes, de encuentros y desencuentros. Bueno, la cuestión es que Sartre publica el año 1938 su novela La náusea. Novela de la cual Albert Camus hará una reseña muy importante, ¿no? Muy importante quiere decir que no solo de La náusea, sino del El muro, que es una obra de teatro que publicará un poco más tarde. Camus considera que son dos obras muy importantes, extraordinarias, y manifiesta, por tanto, su admiración. Cuando Camus publica el año 1942, algo más tarde,
tanto su novela El extranjero como su ensayo El mito de Sísifo, que en realidad todo tiene que ver bastante con lo mismo, tanto lo que escribe Sartre como lo que escribe Camus, que es la absurdidad, digamos, de la existencia humana, ¿no? Y en el caso del mito de Sísifo, este intento, digamos, de superar este absurdo del existir. Sartre también le hará una reseña. Hablará bien, como una novela muy interesante del extranjero, pero manifestará algunas dudas respecto al mito de Sísifo. Duras que para Camus serán un poco hirientes, en el sentido que viene a plantearse si Camus no está hablando, a citar a Jaspers, a Heidegger, a Kierkegaard, a autores, filósofos que no ha comprendido bien, ¿no? Siempre aquí tenemos Sartre con una gran formación filosófica, y un Camus que, aunque también estudió filosofía, o sea, no es el campo que él elige, que él profundiza, sino que entrará más bien en el periodismo y en la literatura, ¿no? Bien, la cuestión es que ya cuando estamos hablando de la ocupación alemana, que en estos momentos, pues el año 1943, por ejemplo, pues Sartre tendrá 38 años y Camus tendrá 30 años, ¿no? Son jóvenes, pero ya son adultos también. Y volverán a coincidir el año 43, volverán a coincidir señalando que la coincidencia anterior fue una coincidencia en el sentido de las reseñas mutuas, ¿no? Aquí se conocerán cuando se estrenan Las moscas, ¿no? Incluso Sartre planteará, ya que Camus había trabajado en Argelia como actor y como escenógrafo, que igual podía representar o podía hacer la escenografía como mínimo de su obra de teatro a puerta cerrada, cosa que finalmente no se llevará a cabo y, en fin, no queda muy claro por qué motivo, pero lo más probable es que fuera Sartre el que decidiera a última hora que lo hiciera una persona más reconocida, ¿no? Bien, de todas maneras, hay algunos encuentros después. Camus invita a Sartre a participar en una revista combativa aunque era legal, contra el nazismo y que sufre algunas represiones claras, que era la revista Combate, ¿no? Bien, estamos también en el final. Entramos ahora en lo que sería la liberación, la posguerra. Hay por una parte un movimiento que se llama el existencialismo, que es bastante un invento de Sartre, que será una moda cultural. Las canciones de Juliette Greco, el Café La Fiore, el barrio latino, los jóvenes iban vestidos de negro, que leían a Sartre, o sea, una moda además mediática, una moda que se inventa filosóficamente, yo creo, Sartre, cuando habla tanto en su existencialismo como en su... Bueno, básicamente en su conferencia el existencialismo es un humanismo que luego se escribirá y tendrá bastante relieve, pues él se situará como dentro del existencialismo ateo, ¿no? Bien, hay también aquí todo el tema, aparte del existencialismo, que también se podía incluir, y de hecho a nivel mediático se incluye a Camus, digamos, por la publicación del extranjero y el mito de Sísifo, aunque Camus dirá siempre que él no es un existencialista, en el sentido que no quiere que se le sitúe en el círculo de Sartre ni que se le ponga una etiqueta, ¿no? Bien, los dos manifiestan una postura de izquierda, más claramente marxista, digamos, en el caso de Sartre.
Camus en Argelia había militado puntualmente en el Partido Comunista francés, Sartre no, pero Sartre se considera más un comunista, aunque es muy criticado el Partido Comunista francés. Sartre mantiene digamos, su criterio, aunque sí que hay una aproximación, ¿no?, a lo que sería sobre todo lo que representaría la Revolución Rusa, la Unión Soviética. Sartre sabe perfectamente lo que está pasando allá, los crímenes de Stalin. Como su amigo Merleau-Ponty, juntos fundarán la revista Los Tiempos Modernos, ¿no? Bien, hay, vamos a ver, una relación, un encuentro, sobre todo lo que será el año, finales de los 40, que Camus irá a París. O sea, hay bastante relación, bastante encuentro, como he dicho antes, entre Sartre y Camus, que tienen unas diferencias bastante claras, ¿no? Camus se distancia mucho de lo que representaría el comunismo, tiene una opinión que no coincidiría con esta izquierda que se va formando en la posguerra francesa, de la cual Sartre y también Merleau-Ponty serán de alguna manera los representantes más claros, sobre todo a partir de inicios de los 50, en concreto en el año 52, es cuando se va a producir la ruptura clara entre Camus y Sartre. Y aquí esto tiene que ver con un debate que es interesante, que es con la publicación de el ensayo de Camus, el hombre rebelde. El hombre rebelde es un escrito que, bueno, que habla, digamos, de rebeldía metafísica, habla de rebeldía a muchos niveles, literaria, pero básicamente, digamos, lo que viene a ser importante, que este será el punto, digamos, de polémica y de ruptura, viene a ser una crítica a los intelectuales franceses y, aunque no lo cita bastante específicamente, digamos, a Sartre, a los que defienden la revolución, los que defienden la Unión Soviética, los que defienden el Partido Comunista, ¿no?, los que defienden esta promesa de libertad y justicia absoluta en lo que saldrá después de esta revolución, ¿no? Esto es una crítica muy fuerte por parte de Camus. O sea, si antes Merleau-Ponty, que también había sido como Sartre, sobre todo en su escrito Humanismo y Terror, a pesar de saber la violencia, digamos, que existía en la Unión Soviética por parte de Stalin, defendían a la Unión Soviética frente a la Guerra Fría, a lo que representaba de explotación para ellos y de opresión Estados Unidos, y que la única alternativa era proletariado, Partido Comunista y el apoyo a la URSS, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice Camus? Camus dice que él defiende la rebeldía, que la rebeldía es un no a muchas cosas, las cosas que nos indignan, pero también es un sí. Pero no es un sí a una promesa de revolución, sino que es un sí al propio ejercicio de la libertad y de la justicia. Es decir, el rebelde es una persona que con su práctica demuestra ser libre y demuestra ser justo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el revolucionario, que el revolucionario justamente utiliza la violencia, que en sí es una cosa injusta, que es una persona obediente y disciplinada y que no es libre, y que se pone al servicio, digamos, de una causa que es la revolución, que se ejerce con violencia y solo puede dar lugar a un régimen que será igualmente violento. Con lo cual el revolucionario
o se convierte en un rebelde contra este régimen que ha salido de la revolución, o se convierte, digamos, en un opresor, ¿no? Bien, este ensayo sienta muy mal a la intelectualidad francesa, a todo el comité de redacción de los tiempos modernos y al mismo Sartre. Sartre no quiere contestar, todavía tiene una relación cordial a pesar de las diferencias con Camus, pero sabe que en los tiempos modernos tiene que aparecer una reseña. Entonces, a Francis Jenson, que es de hecho el director, le dice que sea él que vaya a hacer la reseña. Y la reseña de Francis Jenson es absolutamente devastadora del libro. O sea, no deja ni salva al libro por ningún lado. Lo considera poco fundamentado, reaccionario. Camus escribe una réplica, cartas al director, dirigido al señor director, no a Sartre. Esto también le molestará a Sartre, que escribirá una contrarréplica diciendo que Camus sabe perfectamente que el director es él, Jean-Paul Sartre, que es amigo suyo desde hace muchos años, por lo tanto le parece fuera de lugar que se dedica al director en estos términos y considera que toda su defensa es inconsistente, con lo cual a la primera reseña de tiempos modernos hecha por Francis Jenson, esto se añade una contrarréplica muy dura de Sartre y otra contrarréplica muy dura y extensa del mismo Jenson. Con lo cual se produce, digamos, ya la ruptura, ¿no? Ruptura que, además, volverá a verse reflejada, no ya la ruptura personal, que esto ya es totalmente irreversible, pero la diferencia, digamos, de puntos de vista con respecto a lo que sería la guerra de Argelia, ¿no? El Frente de Liberación Nacional de Liberación Argelino, que utiliza el terrorismo, la lucha armada, para conseguir la independencia. Sartre, con una postura, digamos, anticolonialista, el Estado francés es colonialista, es el Estado opresor y por lo tanto este Frente de Liberación es el que utiliza la violencia para conseguir la emancipación. Sartre dice que la violencia no es que la defienda, pero la única manera de acabar con la violencia del opresor es la violencia del oprimido, por lo tanto cierra filas completamente. Camus, que además tiene un punto de vista, digamos, biográfico diferente, porque es un pied noir, ha nacido en una familia trabajadora de los franceses y tantas familias europeas que están instaladas en Argelia, que no son iguales a los funcionarios franceses, aun reconociendo que sí que tenían ciertos privilegios. Entonces, el camino que intenta plantear Camus es una tercera vía, es decir, un reconocimiento, digamos, del Estado francés, de las injusticias que ha cometido, llegar a un cierto acuerdo que de alguna manera permita a las familias, todas estas familias trabajadores de franceses que están instalados, digamos, en Argelia, los pieds noirs, a seguir viviendo allá, pero todo esto, como sabemos, fracasará, ¿no? Y el año 1960, pues Camus morirá de un accidente de coche y aquí, digamos, se acabará la historia.